Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos hoy para brindarle un tema de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Los acontecimientos nos hablan de que la destrucción del mundo se aproxima. Así como cayó la Babilonia literal allá con Nabucodonosor, también caerá la Babilonia espiritual. Y el tema de hoy se titula La sentencia se repite. Babilonia ayer y la Babilonia de hoy. La venganza de Dios. En este tema vamos a ver cómo Dios en el pasado pues sentenció a la Babilonia literal que lideraba el gobernador Nabucodonosor. Allí gobernaba este hombre que fue escogido por Dios para destruir a otras naciones y para incluso llevar a su propio pueblo a la cautividad allá a Babilonia. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amante Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu misericordia y por tu inmensa bondad. Padre amado, te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe para el estudio de tu palabra y que pueda ser de edificación para nuestros amables televidentes. Te rogamos por los enfermos, te rogamos por aquellos que tienen aflicciones y problemas, Señor, para que tú seas con ellos, porque tú eres un Dios bondadoso, eres un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios grande y poderoso, y podemos plenamente confiar en ti. Estos favores te los rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Bien, vamos a leer en el capítulo 8 del libro de Ezequiel cuál fue la sentencia que antes de que le llegara ya la había anunciado el profeta Jeremías. Jeremías había hablado de cómo Nabucodonosor se iba a apoderar de Israel, es decir, de la nación de Dios, porque andaban en idolatría, estaban haciendo lo malo delante de Dios, y el Señor entonces iba a proceder de que su pueblo fuera cautivo a Babilonia a través de Nabucodonosor. Leemos en el capítulo 8, libro de Ezequiel, lo que estaba practicando el pueblo de Dios en el mismo templo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios en el templo? Estaba haciendo una abominación delante de Dios, y por esa razón el Señor entrega a su pueblo al rey de Babilonia. Leemos en el capítulo 8, verso 14 al 18, libro de Ezequiel. Dice, el culto a Tamuz en el templo. Aquí vemos ya la adoración de una deidad de los dioses paganos de Babilonia. Aquí el pueblo de Israel en el mismo templo está adorando al sol, está adorando los ídolos de Babilonia, es decir, han entrado a adorar ídolos, estatuas, han entrado en idolatría. Y Dios toma una determinación con su pueblo y dice, me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa del Señor, y había mujeres sentadas llorando a Tamuz. Luego me dijo, ve, hijo de Adán, vuélvete y verá abominaciones mayores aún que estas. Enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario del Señor. Entre la entrada y el altar había unos 25 varones de espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente, postrados adorando el sol. Aquí hay una gran abominación
que el mismo Señor le dice al profeta Ezequiel que verá una abominación mayor. Estamos viendo aquí que ya el pueblo de Dios entró de lleno en la idolatría al dios Sol. Han estado adorando al sol en el mismo templo y están haciéndolo en contra de la voluntad de Dios, porque el Señor en el segundo mandamiento le advierte que no deben hacerse ninguna imagen, ni deben inclinarse ni adorarla. Y el pueblo de Dios está adorando en el mismo templo, oiga bien, en el mismo templo le está haciendo un culto domingo a Dios. Le está rindiendo un culto falso a Dios, porque los adoradores del sol son adoradores del día domingo, porque la palabra en inglés Sunday significa día del sol, es decir, el pueblo de Dios, Israel, está brindándole un culto al dios Sol en el mismo templo de Dios. Esto llena de ira al Señor, porque es una abominación que Él no puede soportarla, aún es su pueblo. Pero Dios determina que su pueblo tiene que ir cautivo, debe ser entregado al rey de Babilonia, para que entonces el rey de Babilonia lo esclavice por 70 años. Allí en Babilonia ellos fueron cautivos por 70 años por haber violado la ley de Dios y por haber cometido idolatría y pecado de mano alzada. Vemos en el verso 17, dice: ve, hijo de Adán, has visto, es cosa liviana que la casa de Judá cometa estas abominaciones aquí. Han llenado la tierra de violencia, vuelven a provocar mi enojo y ponen las ramas de la vid a su nariz. Yo también los trataré con enojo, no los perdonaré, ni le tendré lástima, aunque griten en mis ojos, no los oiré. Aquí llega la ira de Dios. Vemos aquí manifestada la ira de Dios, y ha determinado entregar a su pueblo al rey de Babilonia para que sean esclavos por 70 años. Esta es la primera destrucción del templo de Jerusalén, porque violaron el mandamiento de Dios que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El segundo mandamiento prohíbe adorar imágenes, es decir, hacerle al Señor un culto falso, porque esta adoración que están haciendo allí en el templo es una adoración pagana. Están adorando a un dios pagano, el dios de los babilónicos, que es el dios Marduk. Ellos están adorando una deidad. Entonces el pueblo de Dios ya está haciendo una abominación delante de Él, allí en el mismo templo, recibiéndole o brindándole al Señor un culto falso, un culto al domingo, un culto al dios Sol. Y hoy en día el pueblo de Dios le está rindiendo culto el día del sol. Hoy en día el pueblo adventista está celebrando culto los domingos, es decir, le está brindando un culto falso, un culto al dios Sol, y se lo están dedicando a Dios. Esta es otra abominación que la iglesia está cometiendo hoy en día. Están practicando la misma abominación que practicó el pueblo de Israel allá en los tiempos del profeta Ezequiel. Pero vámonos ahora al libro de Jeremías, capítulo 51. Vamos a ver lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 51. Vamos a ver cómo el Señor habla con el profeta Jeremías, y aquí vienen los juicios de Dios para Babilonia. Ya el profeta Jeremías le fue anunciado que tenía que decirle al pueblo de su arrepentimiento, porque irían a Babilonia y que Babilonia sería destruida. Leemos en el capítulo 51, libro de Jeremías,
Dice así la palabra de Dios, Jeremías 51, del 15 al 9, del 15 al 19, dice así la palabra de Dios, majestad de Dios. Vamos a ver quién es Dios, quién es nuestro Dios. Dice, verso 15 al 19, Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con inteligencia. Con su voz hace rugir las aguas del cielo y trae las nubes del extremo de la tierra, envía relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza de todo artífice de la escultura, porque su ídolo es mentira que no tiene vida. Son inútiles, obra digna de burla, en el tiempo de su castigo perecerán. No es como ellos el Dios de Jacob, porque Él es formador de todo. Israel es la tribu de su heredad, el Señor Todopoderoso es su nombre. Aquí hay una descripción de quién es Dios. Está hablando de que los ídolos que están adorando los israelitas son inútiles y que de ellos se van a avergonzar. Vemos que Dios está manifestando su poder, saca el viento de donde lo tiene allí guardado, los relámpagos que Dios envía, gobierna los cielos y la tierra. Dios es el Todopoderoso, entonces no hay otro como Él. Y vemos que el pueblo de Israel entonces está en idolatría. Lo leímos en el capítulo 8, verso 14 al 18, libro de Ezequiel. Pero ahora vamos a leer otra vez el libro de Jeremías, capítulo 51, y dice del 1 al 5. Leemos capítulo 51, libro de Jeremías. Completa ruina de Babilonia. Así dice el Señor: yo levanto un viento destructor contra Babilonia, contra los caldeos. Enviaré a Babilonia extranjeros que la avienten y vacíen su tierra. Vendrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que endesa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid a todo su ejército. Caerán muertos en las calles Caldea y lanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado desde que su Dios, el Señor Todopoderoso, aunque su tierra se llenó de pecado contra el Santo de Israel. Huid de Babilonia y libre cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza del Señor para darle su pago. Aquí estamos viendo ya cómo el Señor ha hecho una reseña al profeta Jeremías de lo que le iba a suceder a la nación de Babilonia por su arrogancia, por su poder. Y vamos a leer ese hecho en el libro de Daniel, capítulo 5. En el capítulo 5 de Daniel vamos a ver cómo se cumple esta profecía del profeta Jeremías, que Dios ya le había anunciado de cómo iba a destruir a Babilonia en mano de los extranjeros que la iban a invadir y que iban a destruir a esa nación. Leemos en el capítulo 5, libro de Daniel, impío banquete de Belsasar. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en su presencia los 1000 bebían vino. Excitado por el vino, Belsasar mandó a traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para beber en ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que había sacado del templo de Dios en Jerusalén
Y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos, bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Vemos aquí un banquete impío que están celebrando allí los príncipes junto con el rey Belsasar allí en Babilonia. Estamos viendo cómo allí se está manifestando esta nación inicua, estos impíos que están haciendo una adoración a los dioses de plata, de madera, de bronce, a los dioses de oro y de plata, que le están tributando allí ellos una fiesta, un gran banquete impío, y lo está encabezando el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, que era el regente de entonces, porque Nabonido era el rey de Babilonia, pero había salido y se quedó su hijo en el poder y aprovechó para hacer una gran fiesta impía, ya que él no estaba, para celebrar allí con los príncipes, las concubinas y las esposas de los príncipes, pero sobre todo violar los vasos sagrados del templo de Jerusalén, vasos y utensilios que fueron traídos por su padre Nabucodonosor del templo de Jerusalén, que lo había guardado en su templo, pero el rey Belsasar lo mandó a buscar para beber vino en ellos y allí ellos profanar estos utensilios sagrados de Dios. Todo lo que el Señor aparta es santo y sagrado. Todo lo que el Señor destina para la celebración de un culto es santo y sagrado. Así como el Señor eligió que el sábado es santo y sagrado porque lo escogió y lo eligió desde el principio en el capítulo 2 del libro de Génesis, el Señor aparta el sábado como santo y sagrado. Así los utensilios usados en el templo de el desierto, es decir, el tabernáculo que Dios mandó a Moisés que construyera y que allí nombró a Aarón y a sus hijos para que ministraran el santuario, todos los utensilios fueron consagrados a Dios, es decir, fueron apartados por Moisés para la celebración de los ritos allí en el santuario en el desierto. Lo que Dios aparta es santo y sagrado, porque Dios es santo, porque Dios así lo destina para su uso. Entonces vemos aquí que este banquete del rey Belsasar pues está por encima de todo lo que Dios había apartado y está profanando en esta fiesta impía lo que son los utensilios santos y sagrados del Señor. Leemos en el verso 5, capítulo 5, libro de Daniel, dice: en esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la cal de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se mudaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían una contra la otra. A gritos el rey mandó a traer magos, caldeos y adivinos, y dijo a los sabios de Babilonia: el que lea esta escritura y me muestre su significado, será vestido de púrpura, tendrá collar de oro en su cuello y será tercero en el reino. Aquí estamos viendo que ya el rey está atemorizado porque esta mano invisible escribió en la pared un mensaje que el Dios Todopoderoso había enviado a Babilonia poniéndole fin a esta nación. Allí, en esa pared, el Señor escribió allí este mensaje para Babilonia porque había llegado su hora de destrucción. Entonces vemos que entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar quedó muy turbado y palideció, y sus príncipes quedaron perplejos.
Debido a las palabras del rey y de sus príncipes, la reina entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Hay en tu reino un hombre en quien mora el Espíritu de Dios Santo. En los días de tu padre se halló en él la luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, lo nombró jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Porque Daniel, a quien el rey llamó Belsasar, se halló un espíritu superior y ciencia y entendimiento para interpretar, descifrar enigmas y dudas. Llámese pues ahora Daniel y él te dará el significado. Aquí está uno de los cautivos que fueron llevados desde Jerusalén a Babilonia. Ahora va a aparecer Daniel. Daniel, que ya había interpretado los sueños de Nabucodonosor y que le había dicho ya lo que le iba a suceder, ahora es llamado ante la corte en esta impía fiesta para que dé una interpretación de lo que escribió la mano en la pared. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces Daniel explica la escritura. Entonces Daniel fue traído ante el rey y el rey dijo a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los exiliados de Judá que mi padre trajo de Judea? He oído que el Espíritu de Dios reside en ti y que tienes luz, entendimiento y mayor sabiduría. Fueron traídos ante mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen una interpretación, pero no han podido mostrar su interpretación. Yo oí que tú puedes aclarar dudas y resolver dificultades. Si ahora pues puede leer esta escritura y darme un significado, será vestido de púrpura, collar de oro tendrás en tu cuello y en el reino serás el tercero. Aquí hay un ofrecimiento para Daniel. Belsasar le está ofreciendo esto a Daniel para que interprete lo que escribió la mano en la pared. Pero oiga lo que le responde Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: tus dones sean para ti y tus presentes dalos a otro. De todos modos, te leeré la escritura y te daré su interpretación. El Altísimo Dios dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban, temían ante él. A quien él quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con orgullo, fue depuesto del trono real y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hombres y le fue dada la mente de una bestia. Con los asnos monteses fue su morada. Le dieron a comer hierba como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios es soberano sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que él quiere. Aquí le está diciendo Daniel al rey Belsasar que Dios quita y pone reyes. Este rey Belsasar está oyendo lo que el profeta le está diciendo en este momento, porque Dios ha hecho juicio ya para la destrucción de Babilonia. Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón, antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer ante ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes y tus esposas y tus concubinas bebisteis vino en ellos.
Además, alabaste los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Ahora te voy a dar la interpretación, dijo Daniel al rey Belsasar. La interpretación es: Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto, es decir, quitado, y es dado a los medos y persas. Entonces, por orden de Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, pusieron en su cuello un collar de oro y pregonaron que él era el tercer señor en el reino. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. Aquí llegó el fin de Babilonia literal. Babilonia, la ciudad majestuosa del rey Nabucodonosor, llega a su fin después de haber profanado los vasos y los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. Vemos aquí la sentencia de Dios. La destrucción de Babilonia llegó en una noche inesperada, después de un gran banquete que realizaba Belsasar con los príncipes, sus esposas y concubinas, utilizando allí los vasos sagrados del templo de Jerusalén, violando así todo lo santo y sagrado de Dios, pues la mano que escribe en la pared esa noche puso una sentencia al rey Belsasar y por ende una sentencia a la gran Babilonia. Ahora vamos a leer en el capítulo 13, vamos a ver qué sucede con otro imperio, con otra nación grande y poderosa que está hoy gobernando la tierra. Es la segunda bestia de Apocalipsis, que habla de que surge una segunda bestia de la tierra y que se levanta para ayudar al pueblo de Dios ante la persecución que estaba llevando a cabo la Iglesia Católica Apostólica Romana. Allí en medio de esta gran persecución que ejecutó el cuerno pequeño por un periodo de 1260 años. Estamos viendo entonces que el Señor ahora permite que otro sistema se levante, es decir, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, que se levanta para entonces comenzar una nueva etapa de gobernabilidad en el planeta. Ahora vamos a ver en el capítulo 13 qué es lo que hace esta segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, porque esta bestia va a hacer un trabajo para el enemigo de Dios, es decir, esta es una nación que se levanta en contra de Dios, y aunque Dios levanta a su pueblo en medio de ella, ella se levanta y habla como dragón, es decir, Estados Unidos de Norteamérica se levanta como la nación opositora a Dios, conjuntamente con la primera bestia de Apocalipsis 13, que es el papado o la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ambas instituciones se unen para luchar y para desafiar el poder del Dios Todopoderoso. Leemos en el capítulo 13, libro de Apocalipsis, dice: el dragón le da poder. Entonces, vamos a leer aquí qué poder le da el dragón. Este personaje que se menciona como dragón aquí en el capítulo 13, he mencionado en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, del 7 al 9, donde a Satanás se le llama el dragón, la serpiente antigua o el diablo, es decir, Satanás. Vemos ya que aquí hay un símbolo descifrado de que el dragón no es nada más y nada menos que Satanás o el diablo. Leemos en el capítulo 13, verso 14 al 17. La segunda bestia obliga y engaña. Oiga bien, obliga y engaña.
Dios ni te obliga, pero tampoco te engaña. En este pasaje que vamos a leer de capítulo 13 del libro de Apocalipsis, vamos a ver por qué esta nación se comporta de esta manera. Una nación que Dios levanta en medio del silencio, en medio de lo que era Estados Unidos, un pueblo desierto, sin habitantes prácticamente, nación que viene surgiendo después de la Revolución Francesa, que se levanta allí en medio del desierto. Dios levanta a esta nación que hoy es una nación poderosa. Dice, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia. Esto quiere decir que Roma papal estaba gobernando el planeta antes de que Estados Unidos surgiera como nación. Ya la Iglesia Católica, que surge en el año 538, pero que llega hasta el año de 1798, gobernando y persiguiendo al pueblo de Dios, vemos entonces que la primera bestia ya estaba gobernando, y ahora las señales que hace la segunda bestia, es decir, las señales que hace Estados Unidos de Norteamérica, la hace en combinación con Roma papal, es decir, ambas instituciones están unidas para luchar y para enfrentar al Dios del cielo. Dice, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engañaba a los moradores de la tierra y les mandaba a que hagan una imagen de la primera bestia que tuvo la herida de espada y vivió. ¿Cuál fue la herida de espada que tuvo la Iglesia Católica Apostólica Romana? Fue una herida mortal en el área civil. Roma papal sufre una herida mortal en el área política, es decir, es depuesto en el 1798 el Papa por el general Berthier, que lo lleva al cautiverio y allí le inhabilita, es decir, Roma o el papado queda inhabilitado por casi 200 años después de la herida mortal que le produjo la Revolución Francesa. Allí tome la corona del Papa y lo lleve cautivo a Valencia, Francia, donde allí muere. Entonces vemos que el papado se le da una estocada mortal en el año de 1798, donde termina la persecución de los cristianos. Entonces vemos que se le permitió que se le proporcionara una herida mortal al papado. Se le dio y se le permitió una herida mortal, y allí se detuvo la persecución de los cristianos. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no pudiese hablar, y dar muerte a todo al que no le adore y a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga el número o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay una ordenanza. La primera bestia permite que la segunda haga una serie de cosas que él quiere que se hagan para poderse establecer de nuevo y recuperar su herida mortal. Aquí dice que Estados Unidos va a ser una imagen de la primera bestia. ¿En qué consiste la imagen de la bestia? Según el libro de Apocalipsis, la imagen de la bestia es la adoración del domingo, guardar el domingo, hacer culto el domingo. Es decir, hacerle un culto a Dios en domingo es la marca de la bestia o la imagen de la bestia. ¿Y quién se va a encargar de que eso se establezca a través de una ley dominical? Se va a establecer a través de Estados Unidos de Norteamérica. La Corte norteamericana, es decir, la Suprema Corte de Estados Unidos, va a promulgar una ley dominical para establecer el domingo como día de culto, para desde ahí entonces comenzar a luchar, como lo están haciendo hasta ahora, y batallar contra la ley de Dios, contra los 10 mandamientos.
Dios establece su ley y en ese mandamiento cuarto el Señor nos habla del santo sábado establecido por Dios allí en el Edén cuando fue creada la primera pareja. Entonces vemos que ya ambos sistemas, Estados Unidos de Norteamérica y el papado, se unen para llevar a cabo los planes del diablo de derogar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, sacar el sábado e imponer el domingo como ley dominical para todo el planeta. Esas son las pretensiones de Roma papal. Por eso aquí dice que va a prohibir comprar o vender. Y ya estamos viendo eso manifestarse a través del presidente actual en Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Joe Biden, que ha decretado que todos los países deben de apoyar el matrimonio gay. Es decir, ya estamos viendo cómo se está manifestando Estados Unidos, que dice la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, dice que iba a hablar como dragón. Eso significa que ya Estados Unidos está hablando como Satanás, está hablando como el diablo. Estas imposiciones que ya está llevando a cabo este nuevo gobierno de Biden es una imposición de algo aberrante, de una abominación que Dios rechaza, porque Dios dijo que Él estableció el matrimonio del hombre y la mujer, casó en el Edén a Adán y a Eva. Dios establece el matrimonio y ahora vemos que este presidente de Estados Unidos de Norteamérica va a decretar que el matrimonio gay tiene que ser apoyado por todas las naciones con las que ellos tienen relaciones diplomáticas. Estamos viendo una gran amenaza a nivel mundial. Estamos viendo cómo ya el dragón, que es Estados Unidos, el diablo, ya está manifestándose obedeciendo a la primera bestia. Porque dice que haría imagen de la primera bestia porque ellos iban a imitar lo que hizo Roma en el pasado. Toda esa maldad que practicó Roma con la persecución a los cristianos, ahora la va a practicar Estados Unidos de Norteamérica, porque se va a levantar contra el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo, y eso se llama pecado de mano alzada. A Estados Unidos le esperan grandes catástrofes, le esperan grandes eventos naturales, porque Dios se va a irar contra Estados Unidos de Norteamérica por todas las cosas que están haciendo contrarias a sus mandamientos. Todo lo que está aprobando este presidente norteamericano ahora está en contra de la ley de Dios. El Señor dice en el 7º mandamiento: no cometerás adulterio, no fornicarás. Es decir, Dios te está diciendo que la fornicación está prohibida y el adulterio. Ahora el presidente de Estados Unidos, donde los niños también se le podrá extirpar, es decir, se le podrá quitar su órgano genital para que él decida hacer lo que él quiera. Van a aprobar también la ley del aborto, es decir, están apoyando todas las aberraciones y todas las cosas y abominaciones que Dios prohíbe. Estados Unidos la está apoyando a través de la nueva gobernabilidad del presidente Biden. Estamos viendo entonces que ya el fin del mundo se está acercando, porque estamos viendo cómo se está levantando esta nación en contra de Dios. Hoy en día vemos la depravación y vemos la inmoralidad que existía en los tiempos antidiluvianos y en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Como lo expresó el Señor Jesús en el capítulo 24, libro de Mateo, el Señor habla en el verso 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarían bebiendo, estarían comiendo, estarían casándose, estarían dándose en casamiento. Es decir, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Se están dando en casamiento
hombre con hombre, mujer con mujer, y hasta los niños, según la ley de Walden, los niños también pueden tener relaciones sexuales, no importa su edad. Es decir, estamos viendo los tiempos de Sodoma y Gomorra y los tiempos de los antidiluvianos que se han juntado al fin del tiempo. Estamos viendo la destrucción próxima del planeta, estamos viendo la destrucción del mundo, y todo está causado porque hay una iglesia que está patrocinando y está protagonizando todo lo que estamos viendo en el planeta, porque dice que le haría una imagen de la primera bestia, es decir, óigame bien lo que dice la palabra de Dios, dice, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El papado, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa es la primera bestia. Y dice que Estados Unidos de Norteamérica imitaría a la primera bestia. ¿Qué estamos viendo? Síntomas de dolores, dice el Señor Jesús en el capítulo 24, libro de Mateo, cuando habla de señales, guerra y rumores de guerra, pestilencia, hambre, terremotos y otros eventos, los cuales el Señor Jesús señaló en el libro de Lucas, capítulos 17. Vemos también que todo lo que el Señor anunció, todo lo que Él habló a sus discípulos allí en el monte, ya lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Estamos viendo cómo Estados Unidos de Norteamérica se levanta con un pecado de mano alzada contra Dios, blasfemando su nombre conjuntamente con la primera bestia. Ambos se han asociado para luchar en contra del Dios Todopoderoso. Vamos a leer ahora en el capítulo 18. Capítulo 18. Vamos a ver cuál es la sentencia que Dios le tiene al mundo y que viene a través de Babilonia la Grande, la madre de las rameras. A través del sistema papal viene toda la destrucción del planeta. Estados Unidos es una nación que está entrando ya en apostasía nacional. Todo lo que está haciendo este presidente Joe Biden lo está llevando a la ruina nacional. Estados Unidos será un país en ruina porque se van a levantar contra Dios. Ya en el Congreso norteamericano, los legisladores han dicho que Dios no tiene que ver nada con Estados Unidos de Norteamérica. Ya lo han expresado en el mismo Capitolio, ya lo han hecho y lo han afirmado allí en la tierra que el Señor levantó para que su pueblo, su iglesia, tuviera libre adoración. Pero hoy sabemos que está hablando como el diablo, que está hablando como dragón. Leemos en el capítulo 18, libro de Apocalipsis. Aquí está la sentencia contra la gran ramera, madre de todas las rameras que hay en el planeta. Esta madre tiene hijas que hoy imitan todo lo que ella hace, imitan el culto del domingo. Así están las iglesias evangélicas que han negado los mandamientos de Dios, que lo han echado por tierra, que han olvidado el santo sábado para darle crédito a un día que ha levantado la Iglesia Católica Apostólica Romana conjuntamente con Estados Unidos, que promulgarán la ley dominical. Las iglesias evangélicas, los protestantes que no protestan en Estados Unidos, que es el falso profeta, se han levantado contra Dios, aliándose a la primera bestia, a la segunda bestia, y se han aliado ellos para entonces imponer el domingo como día de culto. Ellos lo han hecho y están en pecado contra Dios porque han violado su santa ley. Leemos en el capítulo 18, libro de Apocalipsis, sentencia para la gran Babilonia, así como ocurrió con Belsasar allí en Babilonia en el capítulo 5 de Daniel. Vamos a ver ahora cómo Dios también cumple su promesa de venganza, su promesa de destrucción
Aquí lo leemos en el capítulo 18, libro de Apocalipsis, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Sus pecados ya han subido al cielo. Esta ley del matrimonio gay, la ley que va a apoyar el aborto, la ley de que los niños pueden elegir su sexo, estas leyes que está promulgando Estados Unidos ya han subido por su maldad delante del trono de Dios. Y dice la palabra de Dios en el verso 6, dadle como ella os dio, pagarle el doble de lo que ha hecho. En la copa que ella os dio a beber, dadle a beber el doble. Cuanto se glorificó y vivió en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina, no soy viuda, ni veré llanto. Así decía Babilonia literal en los tiempos de Nabucodonosor. También ella decía que no era viuda. Asimismo dice el Señor: si Israel es tu esposo, la iglesia de Israel es la esposa del Señor, porque hay un matrimonio que se va a consumar con la gran cena del Señor en el reino de los cielos. Entonces vemos en el verso 9, dice, verso 8, por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Cuando los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido en deleites, vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán sobre ella, se quedarán lejos por el temor de su tormento y dirán: ¡ay, ay de la gran Babilonia, aquella fuerte ciudad! En una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán, porque ninguno comprará más las mercaderías de ella, mercaderías de oro y plata, de piedras preciosas y perlas, de lino fino, seda, púrpura, escarlata y toda madera olorosa y objetos de marfil, toda clase de madera preciosa, cobre, hierro y mármol. ¿Qué estaban haciendo en la fiesta del rey Belsasar? Estaban adorando los dioses de oro y plata, de madera y de hierro. Estaban adorando ídolos. Y eso es lo que hacen en la Iglesia Católica Apostólica Romana: adorar ídolos, a los famosos santos, adorarlo y también orarle y arrodillársele. Estatuas que no oyen, ni ven, ni caminan, ni huelen, ni pueden comer. Allí está el lugar donde el Señor dice en el verso 1, dice que en este lugar están todas las aves de rapiñas, de inmundicias, que están allí en esa habitación que es Babilonia, la literal, que es el papado. Vemos cómo allí están los demonios reinando, cómo Satanás se manifiesta a través de ese poder, cómo Satanás quiere presentarse como rey del mundo, como rey de la tierra a través de este sistema. Hoy el papado anda por el mundo entero conquistando a los reyes de la tierra, dándole a beber la copa del vino de su fornicación. Todos los presidentes de la tierra han bebido de ese vino. Todas las iglesias evangélicas que están en ecumenismo con el papado ya han bebido de la copa de la fornicación de la gran ramera. Hoy andan en idolatría, hoy andan también desobedeciendo los mandamientos de Dios, hoy andan haciendo las cosas contrarias a Dios y andan con una Biblia y dicen predicar lo que está en ella. Mentira del diablo.
andan haciendo la voluntad de él, de Satanás, no la de Dios, porque no practican lo que Dios enseña, porque Dios ha permitido que un espíritu inmundo los ciegue y lo tenga a ellos ciego y no puedan escuchar la verdad, porque Dios ha cerrado todo entendimiento a ellos. Por eso, esta sentencia que pronuncia Dios aquí en el capítulo 18 fue la misma que Dios pronunció contra Babilonia, la literal, la Babilonia de Nabucodonosor. Se va a cumplir de nuevo la venganza de Dios, es decir, en una hora vendrá la completa destrucción de Babilonia, porque ha hecho beber del vino de su fornicación a todas las naciones de la tierra. Leemos en el capítulo 19, verso 20. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 19, verso 20, libro de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la gran sentencia para la gran ramera, para la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ha hecho beber del vino de su fornicación, de sus falsas doctrinas, porque ha hecho que todas las naciones adoren falsamente a Dios en el día domingo. Todas las naciones dijeron sí a Babilonia y negaron a Dios y sus mandamientos, recibiendo la marca de la bestia, es decir, adoraron en el domingo y quedan como miembros de Babilonia la Grande, para ser entonces lanzados al lago de fuego donde viene fuego y azufre del cielo. Entonces, aquí estamos viendo en el capítulo 20, verso 10, esta es la sentencia final para la gran ramera. Apocalipsis capítulo 20, verso 10, dice la palabra de Dios. Verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de azufre y fuego, donde también estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Aquí está la sentencia final para aquellos que ya han seguido al sistema romano, para aquellos que han seguido a la segunda bestia, para aquellos que hicieron también alianza con ellos, el falso profeta, es decir, el protestantismo apóstata, que no son más que los cristianos evangélicos. Ellos hicieron esta alianza con el Señor y ellos tendrán la misma paga. Pero el pueblo de Dios se gozará y el pueblo de Dios celebrará, porque lo dice en el capítulo 18, verso 20, dice: lo que harán los santos cuando el Señor haga su extraña obra, cuando el Señor haga su venganza. Leemos en el capítulo 18, verso 20, dice así la palabra de Dios para terminar: alégrate sobre ella, cielo, alegraos vosotros, santos apóstoles y profetas. Dios ha pronunciado juicio en vuestro favor contra ella. Llegó la venganza de Dios y el pueblo de Dios se va a alegrar y va a celebrar con los santos. Que tú seas uno de ellos para que participe en la cena del Cordero. Que tú seas uno de los invitados a esa cena donde el Señor nos está invitando hoy para que participemos con Él. Sal de ahí, pueblo mío, abandona ese sistema, porque te llevarán a la perdición, te llevarán al lago de fuego que arde con azufre y fuego. Sal de ahí, pueblo mío, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Tienes que salir de ese sistema que te ha engañado,
pero que Dios ya ha pronunciado su sentencia contra ella. No quieras tú ser uno de ellos. Tú puedes ser del reino de los cielos si hoy acepta la invitación de Jesús que te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. El Señor te invita para que participe en su boda y en esta cena que será para los redimidos. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos de nuevo con ustedes en otro programa similar. Que Dios les bendiga. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. A la batalla por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto